o más involucrados, a los que debías revisar ya les he devuelto a todos, ¿ya? Muy bien, entonces quiere decir que esto ya damos por terminado, lo de los involucrados ya no tocamos. Vimos lo que es el análisis de los problemas, ¿sí? Vimos el ejemplo de lo que es análisis de problemas, análisis de objetivos. Expliqué el marco lógico, ¿sí? La estructura, cómo estaba compuesta, ¿sí? Los objetivos, indicadores, los supuestos que son muy importantes. Ya habíamos especificado que lo más importante en un marco lógico es el fin, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Ya? Y el fin, que es la finalidad del proyecto, es como el objetivo general, es lo que se pretende lograr. Muy bien. El propósito es el por qué se lleva a cabo, el impacto que queremos obtener, el resultado que se quiere obtener, ¿sí? Los componentes que debe producirse para que el propósito lleve adelante y las actividades, lo propio, ¿no? ¿Qué actividades deben desarrollar para que los componentes se lleven a cabo? Muy bien, una vez que ustedes tengan esta primera columna, les había dicho, ya entonces el resto ya es complemento. Sí, son derivados. Son derivados. También les había dicho que la lógica de un proyecto va con una secuencia, ¿verdad? Si bien partimos de un objetivo general o de algo que se pretende lograr, las actividades como acciones pormenorizadas van a ir en función y en relación con el fin. Bien, tenemos actividades, entonces, para lograr componentes. Componentes, entonces, para el propósito y el propósito lo logramos algo. Esta es la lógica que, bueno, seguramente ustedes habrán estudiado esta parte con mayor detalle, sí, pero eso es lo más importante, ¿no? Esta es la lógica más importante que tenemos que entender. Luego, eh, seguimos con esa lógica, ¿sí? De actividad supuesto. Muy bien. Luego les expliqué los objetivos en el marco lógico, son logros, éxitos, metas cumplidas, no son trabajos a realizar, tareas a cumplir. La jerarquía de los objetivos en el marco lógico, ya les expliqué también el fin y el propósito, hemos explicado bastante esto, ¿sí? Y lo más importante, no lo más importante, dentro de lo que el árbol de objetivos van a derivar a lo que es la primera columna de lo que es el marco lógico. ¿Sí? El fin, no, obviamente, va a ser el objetivo máximo, ¿no? El propósito, los componentes de las actividades que van a derivar, les repito, del marco lógico. Y esta que es la diapositiva más importante que deben tomar en cuenta al hacer un marco lógico. Muy bien. El ejemplo que hicimos. Sí, el ejemplo que hicimos, en el cual nosotros, del objetivo general que tenemos progreso socioeconómico, logramos el fin. Si el propósito va a ser el núcleo del árbol de objetivos, el primer nivel, los componentes y las actividades van a ir por el segundo nivel del, de los objetivos que se pretende lograr. Muy bien. Es así que para que esto sea más explícito y entendible, ¿sí? Les di los conceptos generales de cada cuadrante, ¿sí? De cada cuadrante, básicamente de los indicadores, ¿sí? Nivel fin que miden el impacto, los medios de verificación, los supuestos. ¿Ya? Esto no es novedad para ustedes, pero he tratado de ser explícito en esta parte para que se entienda. Muy bien. Y a lo que quería llegar, ya se los he escogido un ejemplo para que ustedes me
la metodología acerca de cómo quiero que desarrollen su marco lógico de su proyecto. Pueden existir algunas otras formas de interpretación del marco lógico, pero esta es la más acertada y la más reglamentada, ¿ya? Entonces, el ejemplo que les voy a dar a continuación es de un proyecto para desarrollar, para mejorar el transporte público, para mejorar el transporte público. Sí, y lo que quiero que entiendan es la lógica en la cual se maneja, ¿sí? Y obviamente ustedes lo van a hacer de la misma forma, ¿sí? En el mismo sentido. Empezamos. Ahí, ¿qué es lo que dice el fin? Resumen narrativo de los objetivos. Ya el fin es como el objetivo general, es lo que se pretende lograr ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el fin? Ahí dice, aumenta el uso del servicio de autobuses urbanos. SAU es una línea de autobuses, ¿no? En un país. Bien, entonces, ¿qué es lo que se pretende lograr en este caso de macro? Resultado, aumenta el uso de servicios de autobús. Muy bien. Este proyecto trata del mejoramiento del servicio para que las personas puedan utilizar más el servicio público. Si puedan mejorar más el servicio público, ya que debido a diferentes factores estaba bajando la tasa de uso de este servicio. Entonces, se hace este proyecto para mejorar y obviamente se incrementa lo que quiere el proyecto, ¿no? Incrementar. Sí, entonces es el fin, aumenta el uso de servicios de autobús. Bien, ya lo da como un hecho. Sí, así como el árbol de objetivos se acuerda de educación, mejora la tasa de analfabetismo. Sí, es como un hecho, ¿no? Progreso económico, ¿se acuerda? Entonces, el fin, ¿cuál es el propósito? Servicio ofrecido por la línea es confiable. ¿Ya? Obviamente, ¿cuál ha sido la problemática de esto? Que el servicio de esta línea no era confiable. Y a raíz de eso ha ocurrido diversas causas y efectos que se han identificado en sus árboles. Entonces, como este es el núcleo del árbol de objetivos, podemos sostener que el servicio va a ser confiable. Es confiable. Muy bien. Uno. Dos, componentes. ¿Cuáles son los componentes para que se logre el propósito? Las palabras que haya inducido a que sea confiable. Los choferes conducen con cuidado, ¿sí? Los autobuses se encuentran en buen estado y los itinerarios y el uso del autobús han sido optimizados, ¿sí? Entonces, no se olviden esa secuencia zigzag que les decía, ¿no? Entonces, en este caso, esos tres componentes que se han aplicado, o sea, en teoría, ¿verdad? En teoría se han aplicado, o porque se van a aplicar, entonces se va a cumplir con el propósito, ¿sí? El servicio va a ser confiable y por ende se va a cumplir lo que es el fin, que aumente el uso de los autobuses. Pero lo más importante, ¿sí? Lo que les había dicho, la lógica, ¿se acuerdan? De los sumatorios de los objetivos específicos igual al objetivo general. He hecho una relación, una asimilación a lo que son objetivos generales específicos, ¿sí? Esa misma lógica en acá les había dicho, ¿verdad? Entonces, lo más importante son las actividades, son los pilares sobre los cuales se van a cimentar todo. ¿Cuáles son? Son 8 básicamente. Entrenamiento de choferes, plan de incentivos a los que conducen cuidado, elaborar el reglamento de seguridad, ¿sí? Espérenme, ya. Elaborar el reglamento de seguridad, mejorar el sistema de inspección, de reemplazo por unidades nuevas, optimizar itinerarios, compilar estadísticas de cumplimiento y programa de encuestas. Muy bien. Entonces, si nosotros realmente queremos que se cumpla el fin, tenemos que ver que estas actividades se desarrollen de forma óptima. ¿Muy bien? Se desarrollen de forma óptima. Ahora,
Ya tenemos el resumen narrativo de los objetivos, ¿sí? Vayamos con el segundo, que son los indicadores. Muy bien. Los indicadores son parámetros de medición que van a certificar que el fin, el propósito, componentes o actividades, ¿sí?, van a cumplirse realmente en la medida en la cual se los va a identificar. Por ejemplo, aquí tenemos un indicador. ¿Cuál es su indicador en este caso? El número de pasajeros aumenta de 1.000.000 en año base a 1.200.000 a fines del año 1. ¿Sí? Y a 1.400.000 a fines del año 2. Ese es un indicador. Como ustedes pueden ver, es una tasa porcentual básicamente. Es una tasa porcentual en el cual tomamos un año base y hacemos el parámetro de 2 años. Muy bien. Lo dividimos, lo multiplicamos por 100 e incrementamos, en este caso, sigue aumentando, ¿sí? Hacemos nuestra tasa y vemos que va a aumentar el uso de estos servicios de autobús. Muy bien. Entonces, ustedes, para desarrollar sus indicadores, deben, de igual forma, o hacer esto, o hacer o hacer indicadores que reflejen tasas porcentuales de crecimiento, tasas porcentuales de uso, ¿sí?, dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar, bien, y marcar un estándar de cumplimiento. Muy bien. Básicamente son los indicadores. Los indicadores pueden ser teóricos, pero ustedes saben muy bien, cuando son numéricos, son mucho más precisos y la interpretación deviene automáticamente. Ese es un indicador. El segundo indicador es el número de quejas de pasajeros. Baja de 6.000 en el año base, en un 20% en el año 1 y en el otro 20% en el año 2. Entonces estaría bajando un 40% en 2 años. Muy bien. Entonces, estos indicadores se los va a medir, obviamente, con diferentes encuestas, parámetros de medida, lo que se va a detallar en el estudio técnico seguramente. Bien. Entonces, ese es el punto más importante, ¿sí?, de los indicadores. Luego tenemos los medios de verificación. ¿Cómo vamos a verificar en este caso? Las estadísticas auditadas de la empresa de autobuses son notificadas a la municipalidad. Muy bien. Si estamos manejando estadísticas, ¿sí?, de lo que estamos nosotros proponiendo, van a ser notificadas a la municipalidad, obviamente van a cruzar información cada día. Y dos, resultados de encuestas de pasajeros, ¿no? Van a hacer unas encuestitas ahí seguramente para ver el nivel de confianza, etc. Entonces, desarrollo mi indicador. ¿Cómo voy a verificar que el indicador se va a viabilizar? Muy bien. Ok, y los supuestos en este caso. ¿Cuál sería el supuesto? La demanda de servicios de autobuses está insatisfecha. Muy bien. Siempre el supuesto va a atender algún escenario en el cual pueda ocurrir alguna situación que implique problemas o desviaciones en lo que queremos hacer. ¿Ya? La demanda de servicios del autobús está insatisfecha. En ese escenario, bueno, pues tendría que suceder mejorar algún otro parámetro, ¿no? Luego del propósito, lo mismo. La tasa de accidentes disminuye respecto al año base, ¿no? Si he escogido este marco lógico es porque básicamente maneja tasas porcentuales, ¿sí? Entonces, ustedes saben que al manejar tasas porcentuales, tranquilamente podemos avalar si realmente se está cumpliendo el fin o el propósito, ¿no? En este caso, la tasa de accidentes disminuye respecto al año base, de 10% en el primer año y en el otro 10% en el segundo año. Muy bien, estamos manejando otra tasa porcentual.
El número de demoras en la hora de llegada baja respecto al año base en un 15% y el otro 15% en el segundo año. Entonces, ¿qué estamos tomando en cuenta en este punto? Uno, accidentes y demoras. Sí, obviamente, ¿no? Si esas dos variables son muy importantes en el transporte público. Generalmente no tomamos transporte público nosotros porque tarda una eternidad ahí esperando a que se llene el pasajero, que suban pasajeros y demás cosas. Entonces, si realmente mejoramos el itinerario, dinamizamos el itinerario, o sea que las salidas y entradas sean más ágiles, ¿sí? Van a llegar más rápido los micros, va a haber más salidas, más llegadas y demás, va a ser más dinámico y obviamente va a ser más confiable. Los medios de verificación van a ser estadísticas auditadas de la empresa, de autobuses son notificadas a la municipalidad. Y estadísticas de tránsito en la de la policía de tránsito. Sí, obviamente bajan las tasas, los accidentes y esto se va a certificar en lo que es tránsito, ¿verdad? El supuesto, el precio relativo del combustible se mantiene estable. O sea, hacemos el supuesto que no va a subir el precio de la gasolina, que es lo más importante en este caso. Muy bien, relación directa con el propósito. Los componentes, los tres componentes que van a desarrollar el propósito, sus indicadores. Las infracciones de tránsito se reducen de XX en el año base a XY en el primer año. Son cantidades que obviamente no los han colocado acá porque no tienen conocimiento exacto, pero se las puede interpretar de acuerdo a lo que van a desarrollar. Otro indicador para componentes, los autobuses en buen estado aumentan de T0 en el año base a T1 en el año 1. Entonces, otra interpretación cualitativa. En el año 1, en el año 2 y así sucesivamente. Bien. Tercero, los residentes de la ciudad que viven a 500 metros de la parada aumentan de sub 0 a R1 y luego a R2. Bien, entonces, estamos aquí hablando de tasas de uso, ¿sí? De los residentes que viven a menos de 500 metros. O sea que se va a ir incrementando, ¿no? De 100 a 200 a 300, dependiendo de la población. ¿Cómo vamos a verificar eso? Son estadísticas, lo mismo, ¿no? Son estadísticas y lo otro, el censo de la población mediante las proyecciones de la población. Y en este ejemplo, seguramente se han tomado datos demográficos de crecimiento poblacional, se ha proyectado cuántos van a ser de aquí a 5 o 6 años, etc. Entonces, se ha tomado datos del censo, ¿no? El censo se desarrolla cada 10 años. Eso podemos, en un determinado sector, puede X cantidad de pasajeros, se proyecta en eso utilizando algún método, ¿sí? algún método predictivo. Ustedes saben manejar que se llama Stata, Views, demás cosas, para poder establecer el número de pobladores.